saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Este es su programa de Doctrina Básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Rubén Aldana. Hermano Rubén, Dios lo bendiga en este su programa. Hermano, ¿dónde es que estás ubicado su iglesia, hermano? Estamos ubicados, hermanos, en el Valle de San Fernando, en el 9911 Sepúlveda Boulevard, en la ciudad de Mission Hills. Ahí estamos. Si tú quieres visitarnos, visítanos. Algunos hermanos han visitado por medio de este medio. Así que visítanos. Tenemos nuestros servicios hoy domingo a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 7:30 de la noche. También los días viernes tenemos oración a las 7:30 de la noche. Todos son bienvenidos. Una vez más, 9911 Sepúlveda Boulevard, en la ciudad de Mission Hills, en el Valle de San Fernando. Teléfono a llamar 894-3955. Si no respondemos, déjanos mensaje. Ahí estaremos regresando la llamada 818-894-3955. Amén. Amén. Pues hermano, ya sabes, si tú vives alrededor de Mission Hill, ya la congregación de nuestro hermano, y puedas tú allí congregarte con nuestro hermano pastor Rubén Aldana. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a continuar nuestro segundo segmento, donde veníamos hablando acerca de lo que es el miedo o el temor. Amén. Y en el segmento anterior mencionamos, hermano pastor, 3 clases de miedo. O sea, está el miedo natural de las cosas, el miedo que es influenciado por el diablo a través de espíritus inmundos, y el miedo o el temor reverente a Dios. Amén. Que es totalmente diferente, pero que el hombre lo tiene adentro. Entonces, hermano pastor, cuando nosotros miramos en el Génesis 30, del 9 al 11, habla acerca de Jacob, que Jacob significa engañador, y lo que es su madre, en este caso Silpa, que era la madre en este caso de Gad, significa miedo y temor. Entonces, algo que me llamaba la atención, hermano pastor, era de que cuando el nacimiento de Gad, cuando sucedió, según la Biblia, Lea estaba, ¿cómo se llama? Silpa, que era la madre sustituta. Mirábamos de que Lea de alguna manera quería conquistar el amor de Jacob. Ella intentó de muchas maneras, porque ella le dio 6 hijos a Jacob, pero más sin embargo en este octavo que estamos viendo acerca del temor, en ella hubo, hermano pastor, si lo podemos ver de esta manera, un miedo o un temor a perder a Jacob, que lo poco que ella había conquistado del amor de Jacob, ella tenía ese temor de perderlo, porque ella sabía de que Jacob, a quien amaba más, era su hermana, a Raquel. Pero ella se había apoderado de ella una incertidumbre, un miedo, el perder a su marido. Sí, amén. Entonces, a través de eso, hermano pastor, la pregunta que yo le haría a usted es, cuando un padre de familia tiene temores, ministra negativamente a sus hijos a través de los temores. En el caso de Lea, ¿es posible, hermano, que se pueda transmitir genéticamente, o, para que me entienda, a través de ancestros, ese miedo? Sí, definitivamente que sí, hermano. En la Biblia registra también a Gad, que cuando iban a ir a la guerra, la tribu de Gad no quiso ir por miedo a perder un ganado que ellos tenían, por miedo de perder cosas. Correcto. La Biblia lo menciona. Entonces ese miedo se le transmitió a Gad, al hijo de hermano de Silpa, y Silpa quiere decir miedo, temor. Entonces sí creo, hermano, que genéticamente se puede transmitir el miedo. Esta mujer, hermano, Lea, por miedo de perder a Jacob,
hizo que su esclava, su sierva, tuviera un hijo para no perder a Jacob. El número era, por ejemplo, en Jacob era su hijo número 8, y en Silpa era el número 7, número perfecto, número 7, número 8, comienzo. O sea, este muchacho, hermano, Gad, había nacido de un miedo, de un temor a perder algo. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado, hermanos, es hacer decisiones, hermano Daniel, por medio de este afán de miedo, de decir, bueno, voy a hacer esto por miedo. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que todo temor, que todo miedo desaparezca de nuestra vida. Y es importante lo que te voy a decir, hoy en este día. Tienes que transmitirlas a tus hijos, a tu familia, que el Todopoderoso está con ellos, que no hay por qué tener miedo. Mucha gente, hermano Daniel, inclusive mucha gente se duerme con los zapatos y con la ropa puesta por el gran terremoto que va a venir a California. Pero hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros. Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir. Dios, tienes que transmitir eso a tu familia y decirle a tus hijos. Porque te puedes imaginar, hermano Daniel, un niño, un pequeño, yendo a la escuela con temor. Yendo a la escuela, que todo le tenga miedo, hermano, a los alumnos, a los maestros. Vemos mucha gente, muchos niños con temor. ¿Pero por qué? Porque eso ha sido transmitido, como lo que estamos viendo aquí en la palabra del Señor. Silpa, la madre de Gad, era igual a miedo, a temor. Entonces, si ella tenía temor, si ella tenía miedo, por eso es que nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, que Él no conoce el miedo, ni sabe cuál es la derrota. Entonces, nosotros como hijos tenemos que pedir al Señor, Señor, tal vez va a haber miedo, tal vez va a haber temor, Señor, pero en tu nombre yo lo voy a hacer. En tu nombre yo declaro que mi hijo está fuera de temor, que él tiene, porque muchas veces, hermano, le transmitimos eso a nuestros hijos. Y por medio de esto, de la madre que fue Silpa, él no quería salir a pelear porque tenía miedo a perder todo. Dijo, no, mejor me quedo con esto porque tengo miedo a perder todo. Pero sí, es transmitible. Amén. Fíjate, hermano pastor, de que a través del miedo yo estaba mirando de que en la administración que se me ha dado la oportunidad, yo he podido notar que hay personas de que por alguna razón, vamos a hablar en este caso de mujeres, ¿no? De hermanas en nuestra congregación, que a veces ellas han vivido en su vida tal vez una vida de violencia, de abuso, de ciertas cosas que les han dañado su integridad como mujer. Y entonces se ha formado dentro de ellas cierto temor a esa relación, que cuando por alguna razón se separan o de esa relación tóxica de violencia y todo eso, y ellas pasan un tiempo y vuelve alguien a acercarse a ellas o a esa persona, no pueden, pastor, porque a veces sienten ese temor a que les vuelvan a dañar. ¿Podría usted explicarme un poquito más acerca de eso? ¿Cómo es que funciona eso de que cuando una persona ha sido dañada todavía tiene sus temores? ¿Será porque la persona no los quiere soltar o porque realmente ha habido un daño muy profundo? No, yo creo que ha habido un daño muy profundo, hermano, y el miedo viene, hermano Daniel, a causa de que una vez te hicieron daño. Y el miedo viene a que otra vez te pueden hacer daño. Por eso viene el miedo. Sí, creo que hay miles, y también de hombres, que han tenido una relación muy mala y por miedo a la relación anterior se han cegado. Hermano, ya no quieren dar otra oportunidad, ya no quieren seguir con planes más porque dicen, tienen miedo a que otra vez les vuelvan a hacer lo mismo. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Si su primera relación le fue infiel, claro, y si no has dominado ese miedo y si no has dado al Señor no es fácil, obviamente no es fácil, pero si no has dado al Señor y no has rendido ese miedo al Señor, por eso hay que rendir ese miedo al Señor, Daniel, porque si no, con la otra pareja que otra vez se va a volver a casar, se va a volver a juntar,
otra vez va a tener ese miedo. ¿Y qué tal si él también me engaña? ¿Y qué tal? Ya se tardó del trabajo. Él tenía que estar aquí a esta hora. Y está ese miedo, Daniel, está ese miedo. Está ese miedo en las personas, porque el enemigo es el que pone ese miedo. Pero la pregunta que tú me hacías era de que si esta persona que ha sido dañada, que ha sido tal vez abandonada. Y ese es, hermano, ese miedo quiere dominar. Lo de este estudio, hermano, es de que el miedo te quiere dominar. Cuando te domina el miedo, entonces te cegas. Y ya no puedes ver, y ya no, es como algo, hermano, que te ponen y ya no puedes ver alrededor, sino que hay temores, hay miedos, y ya no puedes seguir adelante con tu vida, porque ya tuviste miedo. Cuando lo primero es que tenemos que poner los planes a Dios, amado Daniel, y después, poniendo al Señor, fíjate lo que dice Salmo 56:3. Y si tú has salido de esa relación, de alguna relación, hermano o hermana, que lo estás escuchando, amiga o amigo, que lo estás escuchando hoy el Señor está hablando y dice la palabra del Señor en Salmos, en el capítulo 56, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Es decir, cuando tú sientas miedo, pon en el Señor la confianza. Pon en el Señor tu confianza. Salmos 56:3. Nueva versión internacional. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Por qué te menciono esto, hermano Daniel? Porque el miedo siempre va a venir. Tú puedes tener miedo. Tal vez hoy salgamos ahorita, yo puedo tener miedo. Pero cuando sintamos miedo, dice el Salmo, Señor, voy a poner mi confianza en ti. Sí, fíjate que, hermano, que es bien interesante porque hace muchos años, a mí me tocó la oportunidad de ministrar a un hermano, ¿verdad? Un joven, tendría que estar unos 26 años, 27, pero fíjate que en este muchacho había algo que a mí me sorprendió, porque era la primera vez que yo miraba un caso de esto. Era de que él era tanto el miedo que él no quería ni salir a la calle. Wow. Él tenía temor de que algo le fuera a pasar y estuvo bajo tratamiento médico. O sea, le daban pastillas y todo eso y él se calmaba. Lógicamente lo que le daban eran sedantes. Calmantes, exacto, sí. Sedantes y todo eso para que... Pero fíjate que hablando con él, yo le decía, ¿pero por qué? Entonces me dice, hermano, yo no sé, pero de pequeño yo empecé a sentir esos miedos de que me fuese a pasar algo. Y la cosa es de que le sucedían las cosas. Por lo que tú decías en el segmento anterior, sí, que decía de que lo que uno piensa, eso le viene, o lo que uno confiesa, o sea, eso viene, porque cuando nosotros estamos con ese temor pensando, nos va a pasar, aunque usted no lo crea, hermano televidente, pero te suceden las cosas. Es como un imán. Exacto, porque tú estás confesando algo negativo y te sucede. Pero lo que me llama la atención, hermano pastor, créame, lo que yo la verdad que me quedé sorprendido, inclusive a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Jorge Fuente, yo le hice la pregunta, hermano, ¿qué hago en este caso? Porque el muchacho no podía ni salir. Mira, él iba, es más, su esposa tenía que llevarlo al trabajo, porque ni manejar quería, porque era un temor que lo está. Entonces empezamos a ministrarlo y todo, va, lógico. Entonces, el Señor hizo la obra, empezamos a ministrar liberación para que quedara. Entonces el muchacho llegó un momento en que él se quedó tranquilo. Y algo que me recuerdo que yo le dije, hermano, deja de tomar pastillas. Pero eso sí, encomiéndate al Señor y dile al Señor que te haga libre. Sí, amén. Y fíjate que él dejó de tomar las pastillas por una semana y tranquilo, estuvo bien y bien contento y todo eso. Lamentablemente ya no te puedo contar más la historia porque pues él ya no vino a la congregación y todo, mejor se congregó en otro lugar. Pero me llama la atención que hay personas que el temor los domina tanto, sí, que no tienen ni siquiera el valor de salir a la calle. Sí, y tal vez algún televidente está con ese miedo. Y hoy queremos orar antes de terminar el segmento. Amén. Lo que tú decías, porque el Señor te quiere hacer libre de eso, hermano, hermana. No tengamos miedo. Dios está con nosotros. No importa. Dice la Biblia, hermano, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
A David le vinieron miedos, hermano Daniel, le vinieron temores, inclusive a Elías. Elías salió huyendo, tuvo miedo. Sí. Elías, qué tremendo, ¿verdad? Porque Elías, hermano, que mató a muchos profetas. Y una mujer qué paradoja, hermano, qué tremendo, hermano, esto de Elías, porque contradictorio tal vez, porque en el arroyo donde él estaba, dice la Biblia que se secó y él hacía llover, hermano, y él hacía grandes milagros, hermano Daniel. Pero el problema es cuando nos dejamos guiar por el miedo. Me llama la atención porque Elías, querido hermano, dice la Biblia que se fue a una cueva. Se fue, hermano, por el miedo. ¿A quién? A Jezabel. Dice la Biblia que él tuvo miedo y se fue a esconder a alguna cueva, y dice que el ángel del Señor lo despertó. Y dice, hey, ¿qué estás haciendo aquí? El miedo lo dominó a Elías, porque se fue huyendo. Dice que se fue a una cueva. ¿Cuántos hermanos ahí están en esa cueva de temor? Por eso, hermano, debemos de confesar al Señor esos temores, esos miedos, y dile, Señor, mira, tengo miedo. Al Señor confiésaselo, dile, Señor, ministrate, hermano, y dile, Señor, aquí estoy, mi temor es este, Padre, pero yo confieso que tú estás conmigo. Pero Elías, hermano, salió huyendo, lo dominó el miedo, pero cuando vino el Señor, hermano, lo levantó y le dijo, levántate y come porque largo camino te espera. Amén. Así que, hermano, ¿de qué podemos tener miedo si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, hermano? Amén. Quisiera también hablar acerca también de este otro tema, hermano, el temor a Dios. O sea, Amén. El temor a Dios lo vamos a poder ver en Proverbios capítulo 14 y verso 26, donde dice, y el temor de Jehová está la confianza, en el temor de Jehová está la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos habrá un refugio. El temor de Jehová es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Hermano, qué tremendo. Entonces, imagínate. Entonces, quiere decir de que el temor del Señor, o sea, te lleva, primeramente te da refugio. Segundo, te hace que es una fuente de vida, dice. Amén. Entonces, si el temor a Dios, si yo tengo, hermano televidente, si tú tienes el temor del Señor, el temor de Dios en tu vida, entonces Él va a guardarte, no solo a ti, sino a tus hijos, pero también te va a dar esa vida, porque es fuente de vida dice, para sus hijos, y habrá un refugio, o sea, te va a sentir seguro, porque una de las cosas que el enemigo hace, que el temor que es del diablo, amén, produce desconfianza y produce un lazo, pone un lazo en tu vida. A través del miedo, el enemigo ha querido manipular, y de hecho lo ha estado haciendo el enemigo con muchas personas. Los ha estado atando, los ha estado ligando y les ha estado poniendo cargas que difícilmente van a salir a través del miedo. Pero en la palabra del Señor dice claramente de que en la confianza del Señor está la fortaleza, y para sus hijos, dice, habrá un refugio. Amén. Hermano pastor, ¿qué nos podría usted hablar acerca del temor a Dios? Amén. Me lleva al capítulo 12 de Lucas, hermano, capítulo 12, versículo 5, cuando inmediatamente que tú me dijiste eso, busqué esto, dice, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo a ese, temed. Jesús hablándole, hermano, hablando aquí en Lucas capítulo 12, versículo 5, ¿a quién debemos de temer? Temer al Señor. No aquel que puede quitarnos, hermano, la vida, porque tú sabes que nosotros somos eternos, somos hermano. Y dice la Biblia que no debemos de temer a ese, sino que debemos de temer a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo a ese, temed. Para un creyente, el temor a Dios, hermano, es temer al juicio de Dios y la muerte, hermano, eterna. Daniel 12:2 dice, porque muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 dice la Biblia eso, hermano. Así que que nuestro miedo, hermano, no sea al hombre,
No, que nuestro temor sea al Señor. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, hermano, quiero leerle una escritura porque es importante que podamos ver y aclarar lo que es el temor al Señor. Porque muchas veces, hermano Daniel, le tememos más a otras cosas, menos al Señor. Y en el capítulo 12, versículo 28, mira lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, puesto que recibimos su reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. Amén, ahí está. Ahí lo dice, que ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. Hermano, el temor a Dios, ahora estamos hablando ya de otro temor, ya terminamos del miedo, aunque había mucho que hablar en eso, pero el temor a Dios es el que te va a llevar a la vida eterna. Amén. Es el que nos va a llevar a victorias, a ese sí, hermano, porque de qué vale, hermano Daniel, Sí. que vayas a una iglesia y que te diga el pastor, no uses pantalón, no uses aretes, y cuando salgas, hermano, te pongas los aretes y te pongas los pantalones y te pongas y hagas algo diferente por agradar al hombre. Es mejor temer al Señor que está en el cielo y que lo ve todo. Fíjate, hermano, que casualmente lo que tú estás hablando, hay un versículo en Proverbios capítulo 27, 29 y verso 25, donde dice, el temor al hombre pone trampas. Ahí está. Pero el que confía en Jehová estará a salvo. En otras versiones dice, el que teme a Jehová estará salvo. Pero me llama la atención lo que dice aquí, mira, el temor al hombre. O sea que hay... Al humano, o sea, sí, te pone trampa, o sea que... Y esa es la razón, mi hermano, así podemos decirlo, de que ese ha sido uno de los conflictos más grandes por toda la historia, y es de que el hombre le tema temor al hombre y no a Dios. Y por eso han sido las conquistas desde los tiempos antiguos, han venido conquistando, porque el hombre se ha sometido bajo el temor de otro hombre. Porque ese es el problema más grande que ha habido. Por eso que tú vas a ver, hermano pastor, las conquistas que hubieron en la antigüedad. Por el temor. Cuando iban porque tenían temor porque este país nos va a subyugar. Y eso ha sido siempre. Amén. Hasta el día de hoy. Sí. Todavía está ese temor en que una nación vaya a conquistar a otra nación. ¿Por qué crees que tanto problema de armamento bélico y que te voy a destruir? Y entonces está ese temor del hombre de que tú me vayas a hacer daño a mí, pues yo te voy a hacer daño así. Está así. Y empiezan las guerras. Empiezan las guerras. Claro, ahora ya está más fuerte esta situación, porque el tiempo que estamos viviendo. Pero a lo que vamos, hermano, es de que cuando el hombre le tiene miedo, el hombre pone trampas. Sí, y Dios sabía eso, y Dios sabe eso, y Dios sabía, hermano, que el pueblo de Israel, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Oye, lo que dice aquí Daniel, a Jehová tu Dios temerás. O sea que, hermano, ¿de qué sirve que le temamos al hombre? Eso no sirve. Mejor temámosle al Señor. El Señor le pedía al pueblo de Israel, le decía, lo único que te pide Jehová, lo único que te pide el Señor es que le temas a Él. Lo único que te pide el Señor de ti, Israel, que temas a su nombre. Porque, hermano, mira, televidente, hermano Daniel, si tememos a Jehová ya le hicimos, hermano. Estamos bien si le tememos al Señor, pero si le tememos al hombre, lo que acabas de pronunciar ahí en Proverbios, hermano, caemos en trampas. Dice la Biblia que caemos en trampas cuando le tememos al hombre, pero cuando le tememos al Señor. De hecho, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, un texto muy conocido, dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es al temor a Jehová. Amén. Si queremos ser sabios, tenemos que temer a su santo nombre. Amén. Entonces, hermanos, evidente el tiempo se nos está terminando y solo quiero decirte que para poder vencer el miedo
debemos de amar a Dios Amén. y debemos de tener la fe en Él, poner la confianza, porque mientras más amemos tú y yo a Dios, menos, o sea, va a irse ese miedo, ese temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Sí, y eso Amén. quisiera leerlo, dice en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18. Pensando lo mismo, mira. Dice, en el amor, dice, temor. no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva, oye esto, castigo. Wow. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremendo. Y eso es lo que hablábamos acerca de Adán, ¿te recuerdas? Sí, sí, Que sí. como él había pecado, entonces él tuvo temor. Entonces el pecado hace que en mí haya ese miedo, esos temores. Sí, amén. Y por eso de que no está el perfecto amor en uno. Por eso, hermano televidente, si tú por alguna razón has pecado o has cometido algo y sientes esos temores, es hora de que tú te pongas a cuentas con el Señor. Tener al perfecto amor, Exacto. que es Cristo. Que es Cristo Jesús. Y por eso yo quisiera invitarte a ti que tú no conoces a Cristo, que nunca lo has conocido, que tú no sabes y que estás mirando este programa. No es una casualidad. Yo voy a invitar a nuestro hermano Pastor Rubén para que ore por aquellas personas que no han recibido a Cristo como su único Salvador, y aquellos que se han apartado también. Hermano Pastor, ¿se podría darnos una oración? Amén. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que cierres Padre. tus ojos y que le declares al Señor. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Señor. Declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Entra en mi corazón en el nombre de Jesús. Y si tú eres una mujer, un hombre que estás apartado, dile: Señor, vuelvo a tus caminos, vuelvo a ti como dice ese hijo pródigo, Señor. En el nombre de Jesús, acéptame, me arrepiento, vuelvo a tus caminos en el nombre de Jesús. Acéptame una vez más, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, busca una iglesia, llámanos para darte una iglesia cerca de donde tú vives, hermano Daniel. Y el Señor está ahí con los brazos abiertos. Amén. Hermano Rubén, gracias por Amén. acompañarnos en este segmento y gracias por compartir con nosotros el tema del temor y el miedo. Ha sido un placer, Amén. hermano. Gracias, Daniel. Hermanos, Dios los bendiga grandemente y gracias por su fiel sintonía. Los esperamos en nuestro próximo segmento y bendiciones para usted y su familia. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi